Muy buen día compañeros, hoy les voy a mostrar el circuito armado de MUX 4x1 en el que consiste de que son cuatro variables de entrada que son A, B, C y D, que van desde que D es el 10, C es el 9, B es el 8 y A es el 7. Y las variables de selección que son X y Y, X respectivamente 5 y es 6. Bien, en este circuito vamos a comprobar su funcionamiento. Aquí está la variable de selección. Ah, las cuatro variables de entrada están apagadas. D, si lo pongo en 1, prende el LED. Eso significa que esta variable en ceros va a prender. Bien, ahora voy a probar en C. No prende porque debe estar conectada a una variable de selección, que en este caso va a ser Y, el 6. Y en este caso sí prende. Lo apagamos y como podemos ver en Y, como no tiene ninguna variable de entrada, no puede prender. Ahora muy bien, vamos a prender B. No prende porque necesitamos conectar X. Bueno, necesitamos que sea X1 para que prenda, como pueden ver. Y ahora vamos a conectar A, que si bien no funciona porque necesita tener de 1 1, o sea, X1 y Y1. A ver, y si funciona correctamente. Bien, muy bien, acá vamos a ver cómo funciona el MUX 4x1, que son cuatro variables de entrada, dos variables de selección y una salida, como podemos ver que es el LED. Muy buen día compañeros, soy Padilla Vargas Manuel y les voy a mostrar el funcionamiento del multiflexor 8x1 armado, donde podemos observar que tenemos sus 8 variables de entrada que van a ser desde el A hasta el H, siendo H el menos significativo, sus variables de selección que van a estar constituidas por S0, S1 y S2, y su única variable de salida que es este LED de color blanco, que va a ser X. Sin más que agregar, vamos a proceder a su funcionamiento, a cómo funciona este circuito, y podemos apreciar en la tabla de la verdad que mientras desde el B hasta el H están apagados, igualmente en las variables de selección todas están apagadas, debe de prender A, siendo A que está conectado y podemos apreciar que si prende LED, es que está en correcto funcionamiento. Ahora con B, con B, ahora con C, con D, F, G, y por último con H. Como podemos observar, en todas las variables estuvo perfecto junto con la tabla de la verdad. Si concordaron los momentos exactos, su funcionamiento significa que está correcto este circuito. El multiplexor es un circuito integrado que recibe muchas entradas y solamente muestra una salida. En el caso del multiplexor 74LS153, este recibe entradas a través de dos canales. Como puede observarse, el primer canal viene constituido de 4 bits de entrada y el segundo del mismo modo por 4 bits de entrada. Además se encuentran dos activadores en el dip switch rojo. Dos negadores nos indican que la activación y funcionamiento del multiplexor solamente es posible si los dos están en cero. Por eso, los dos de la derecha no están conectados a nada.
Esto se le conoce como una activación por ceros o una activación por bajos. Y también tenemos los dos entradas de A y B, que representan los controles del multiplexor, que serían los de la izquierda del dip switch, los primeritos dos. Estos dos últimos indican qué valor debe mostrarse en la salida, por ejemplo, y es una activación por cero, pues está funcionando el multiplexor, y aquí mostramos las salidas de A y B. Ahora estamos poniendo ambas en cero, esto quiere decir que en decimal la combinación cero, por lo tanto, en las salidas deben mostrarse los valores que representan en la combinación cero. Nuestras funciones A y B están representadas en el dip switch rojo de la izquierda, que es de 8 switch. Los primeros 3 corresponden a la función A y los últimos de la derecha corresponden a la función B. El LED de abajo es representado de la función A y el LED de arriba es representado de la función B. Procedemos a colocar las funciones. En el multiplexor 8 a 1, como su nombre lo dice, tenemos 8 entradas de datos y una sola salida. Al momento de implementarlo, dependiendo del número binario que se realiza en la salida y en el multiplexor, es el que nos va a dar la señal de encendido en nuestro diodo LED. Con cada una de sus combinaciones podemos realizar el encendido del diodo LED. Al momento de hacer un decodificador de octal a binario, eh, donde las líneas de entrada y las líneas de salida salen por códigos, donde el código empieza con D0, que es este, pero no lo ocupamos ya que tiene un valor nulo. Entonces empezamos desde D1 a D7 y las salidas son X, Y y Z. El funcionamiento es este. Al momento de activar D1, activamos Z. Al momento de activar D2, activamos Y. Con D3 activamos Y y Z. D4 activamos X. D5 X y Z. D6 X e Y. Y al momento de activar D7 activamos X, Y y Z. Para convertir un número hexadecimal a binario se siguen estos pasos. Asignar un valor binario a cada dígito hexadecimal. Los valores binarios para los dígitos del 0 al 9 son los mismos, mientras que los valores para los dígitos A, B, C, D, E y F son 101, 1011, 1100, 1101, 1110 y 111, respectivamente.
En este circuito hexadecimal a binario necesitamos 16 entradas. Para esto se implementaron dos deep switch de 8 entradas. El primer deep switch va a ser del 0 al 7 en hexadecimal y después el segundo deep switch es del 8 al F en hexadecimal. Y para representar los números binarios se colocaron 4 LEDs que representarán 4 bits en binario. Esto quiere decir que el LED de la derecha es el menos significativo y el LED de la izquierda es el más significativo. Procedemos a colocar el 0 en hexadecimal, arrojándonos ningún LED prendido. Eso quiere decir que está en 0 en binario. Después colocamos el 1 en hexadecimal y nos prende 1 en binario, seguido de el 2 en hexadecimal y nos prende el 2 en binario. Y así sucesivamente hasta llegar a F, que sería el 15 en binario, que serían todos los LEDs prendidos. Algunas de sus aplicaciones. Programación y desarrollo de software. En programación es común utilizar números hexadecimales y binarios para representar direcciones de memoria, valores de registros y datos en general. La conversión entre hexadecimal y binario es esencial para comprender y manipular estos datos en el nivel más bajo. Un decodificador 3x8 es un circuito lógico que tiene 3 entradas y 8 salidas. Recibe una combinación de 3 bits en las entradas, activa la salida correspondiente basándose en el código binario de entrada. En este circuito tenemos A, B y C con las entradas de 3 bits y de 0 a 7 con las salidas. Cada salida se activará si la combinación de bits en las entradas A, B y C coincide con el código binario correspondiente. Al momento de dar un 1 binario, activamos D1. Al 2 binario, activamos D2. 3 binario, D3. 4 binario, D4. 5 binario, D5. 6 binario, D6. Y al 7 binario, el D7. Obviamente al momento de no tener nada activo, vamos a activar el D0. Buen día compañeros, soy Padilla Vargas Manuel y hoy les voy a mostrar el circuito armado BCD a 7 segmentos donde podemos observar. Aquí tenemos las 4 variables de entrada y aquí tenemos el segmento que nos va a mostrar el resultado dicho por las variables de entrada, que van desde el A3 hasta el A0, siendo A3 el menos significativo. Sin más que decir, vamos a comenzar. Como podemos observar en la tabla de la verdad, igualmente, como todos están apagados, debemos mostrar únicamente el número 0. Ahora vamos a accionar a 0. Como podemos observar que nos dice 1. A 1 podemos observar que nos marca el número 2. Ahora a 0 más a 1, el número 3, solamente a 2, al número 4,
A0 más A2, el número 5, A1 más A2, el número 6, A0, A1 y A2, número 7. Bien, ahora el A-res, el número 8, y el A0 más el A-res, el número 9. Hasta, hasta aquí todo está correcto y podemos observar en la tabla de la verdad que siguió los mismos pasos tanto en las variables de entrada, de salida y su número que se debe de accionar. Bien, ahora a partir de aquí, del número de 9 ya no debe de funcionar el circuito. Bueno, ya no se debe mostrar ningún número aquí o se debe mostrar muy distorsionado porque como bien sabemos el BCD solamente llega hasta 10. Hasta el número 9, siendo desde el 0 al 9. Bien, vamos a comprobarlo. 9, 10, ya como pueden observar ya no se muestra el número. 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí dejó de funcionar completamente porque todas las variables están activadas. Entonces el BCD ya no lo corresponde, ya no responde a ese funcionamiento, al número de bits que le llegan. Entonces podemos decir que está bien el circuito. BCD significa decimal codificado en binario. Es una representación binaria de números decimales donde cada dígito decimal está representado por un código binario de 4 bits. En BCD, los decimales del 0 al 9 están representados por sus correspondientes códigos binarios de 4 bits, que sería el 0 decimal sería 0000 y el 9 sería 1001. En este circuito convertiremos BCD a decimal. Los deep switch, que serían mis 4 switch, serían BCD y mis LEDs serían decimal. Entonces el primer LED de izquierda a derecha sería representado por 0 y el último LED sería el 9. Enseguida colocamos el 0 en BCD y prende el LED 0 en decimal. Después el 1 en BCD y prende el 1 en decimal. Y así sucesivamente hasta llegar a la combinación BCD en 9 y al LED 9 en decimal. Algunas de las aplicaciones de BCD a decimal es que se utilizan para convertir datos binarios en formato decimal para su visualización o procesamiento. Esto es útil en aplicaciones como la conversión de datos de sensores o la visualización de resultados en pantallas de visualización. Un demultiplexor 1 a 8 es un dispositivo que toma una única entrada de datos y la distribuye a una de las 8 salidas de datos posibles. La salida específica a la que se dirige la entrada se determina por las señales de selección que se le proporcionan al demultiplexor. El 1 a 8 en el nombre indica que el multiplexor tiene una entrada y 8 salidas. En términos más técnicos, un demultiplexor 1 a 8 es un dispositivo de 3 a 8 líneas, lo que significa que tiene 3 líneas de selección y 8 líneas de salida. La entrada de datos es llamada E. Esta también tiene la función de habilitar o deshabilitar la salida de datos. Esto se logra ya que en el integrado se usan compuertas AND y nosotros al mandar un 0 a una compuerta AND
la salida siempre será 0. Y cuando mandamos un 1, este integrado se habilita, haciendo que las salidas le lleguen la correspondiente entrada de datos. A continuación mandaremos datos a las 8 salidas. Gracias a nuestras líneas de selección podemos especificar al circuito a qué única salida queremos que le lleguen los datos. Esto se verá reflejado al encender el LED en la salida seleccionada. Empezaremos con el LED de la izquierda, que le corresponde a la salida D0. El LED que está en la salida de datos D0 será encendido con la condición de que en las líneas de selección sea seleccionado el 0 binario y además que en E, o también llamado Enable, esté habilitado. Empezamos colocando el 0 binario y habilitando E. Como podemos ver, D0 está activo, ya que en las líneas de selección D0 está seleccionado. Procedemos a seleccionar D1, que es el segundo LED que está de izquierda a derecha. Este será activo al seleccionar el 1 binario en las líneas de selección. Y de igual manera habilitando E. Procedemos a seleccionar las demás salidas de datos. El demultiplexor 1 a 8 se utiliza a menudo en sistemas de comunicación y computación para dirigir una señal a uno de los muchos dispositivos. También se puede utilizar en aplicaciones de memoria para seleccionar una de las muchas ubicaciones de memoria a la que se debe escribir o leer un dato. Un decodificador 4 a 16 se puede construir utilizando la conexión de dos circuitos integrados 74-138. El 74-138 es un decodificador de multiplexor de 3 a 8 líneas con salidas activas en bajo. Para construir un decodificador 416 se puede utilizar dos 74LS138 en cascada. Para esto se debe de conectar las entradas de selección ABC del primer 74LS138 a las líneas de entrada de dirección correspondientes. Después se debe de conectar la entrada de habilitación G1 del primer 74LS138 a una línea de habilitación común. Después se conectan las salidas del primer 74-138 a las entradas de selección ABC del segundo 74-138. Después, la entrada de habilitación G1 del segundo
74138 a la salida de habilitación G2A del primer 74138. Con esta configuración, el primer 74LC138 se encarga de decodificar las primeras 8 combinaciones de entrada y el segundo 74138 se encarga de decodificar las últimas 8 combinaciones de entrada. Juntos forman un decodificador 4A16. En este circuito se colocaron compuertas NOT en las salidas, ya que las salidas son activas en bajo. Gracias a la NOT se vuelven activas en alto. Al tener 4 entradas, esto quiere decir que es 2 a la cuarta. Esto quiere decir que son 16 combinaciones y son 16 LEDs. Esto quiere decir que por cada combinación le corresponde un LED. Empezamos con la combinación 0 en binario. Se tiene que prender el primer LED de izquierda a derecha. Procedemos a colocar el 1 en binario. Como podemos ver, se activa el segundo LED. Después el 2 en binario se activa el tercero. Y así sucesivamente hasta llegar al LED 16, que sería la combinación 15 en binario. Y la letra F en hexadecimal. Es muy importante seguir las hojas de datos de los circuitos integrados y las especificaciones de conexión recomendadas para garantizar un funcionamiento correcto.